Hola a todos, hoy os traemos algo muy especial. Hemos tenido el honor de que nos haya contactado Juan Francisco Lamata. Para quien no lo conozca, es periodista y está vinculado al sector de doblaje. Concretamente, trabajó en el doblaje castellano de Detective Conan desde el capítulo 80 hasta el 400, que 320 capítulos que se dice pronto. Y además fue el ajustador desde el 300 al 400, si no me equivoco. Así que estamos muy felices de tener esta oportunidad de que nos cuente un poco cómo fue por dentro y demás anécdotas. Y no hemos podido tampoco resistirnos a inventar hoy a nuestro compañero Conan Tuber, Sherlock Kudo, ya que como sabéis también el doblaje es su tema favorito. Si quieres decir algo, No solo su tema Sherlock. favorito, sino que lo controla Bueno, muchas perfecto. gracias por invitarme y gracias a Juan también por atenderme. Nada, un placer estar aquí y por encima de todo creo que lo que tenemos en común todos es que todos somos fans de Detective Conan. Sí. Yo digo en broma que aquí estoy más que como periodista o como de doctor en ciencias de la información, estoy por encima de todo como fan de Detective Conan, aunque también esté como actor de doblaje y por una participación, porque efectivamente participé en la parte que se hizo en Madrid de Detective Conan y en el alma del doblaje de Detective Conan fue el señor José María Carrero, que nos abandonó en el año 2015, pero que se lo hicimos pasar muy mal y muy bien con Conan, solo por el hecho de soportar a un pesado como yo alrededor, pues ya se ganó el cielo. Y efectivamente, en la última etapa de, yo creo que fueron como 100 episodios, desde el capítulo del restaurante este de la mesa giratoria, creo que fue el primero, pues me dejó a mí hacer lo que podemos llamar el preajuste. Él también era ajustador, éramos los dos, pero me dejaba hacerlo a mí y luego él lo revisaba. Claro. ¿Ese tío es tu novio o qué pasa? Ajá, me alegro que hayas hecho esa pregunta. Si queréis, antes de que se lo abra el fuego, me gustaría un poco explicar una cosa que es importante tener en cuenta. Este doblaje se hizo en una época en la que todo era diferente a como se hace ahora. Claro. Estamos hablando de algo, estoy tirando de memoria y pido perdón si cometo algún error por fechas, pero yo creo que esto se debió doblar entre el año 2005 y 2008, por ahí. En aquella época ni Internet era lo que es ahora, claro, ni existían las plataformas, ni existían, digámoslo así, la televisión a la carta. Claro. Y esto lo explico porque una frase que don Joaquín, que era el propietario, nos dijo muchas veces cuando hacíamos series de animación, era: nuestro público no son los fans de la serie, no son, digamos, pues si me permite la expresión, los otaku. Nuestro público son los niños que ven Ciberclub en Telemadrid, los niños que ven el programa equivalente en La Voz Andalucía, creo que se llamaba El Kiosco, lo que fuera, en Canal Castilla-La Mancha, el Megatrix en Antena 3, ese es nuestro público. Claro, y él lo tenía muy claro, porque en aquella época, además, no existía todavía eso que ahora es tan común de que haya ya, antes de que la serie empiece a doblarse, ya tiene fans en el país. Se supone que los fans se iban a crear a partir de la emisión. Claro, había que captar fans que fueran niños españoles para luego ya... Si ahora llegara, de repente apareciera un gestor nuevo y dijera: oye, quiero que se doble Detective Conan desde el capítulo 400 para adelante, lo que fuera, habría cambiado todo porque seguramente sería una plataforma. Claro. Y ya estás diciendo expresamente tu primer público son los que ya son fans, los que ya se conoce todo, etcétera. Sí. Entonces es importante entender que en esa época no funcionábamos así. No hacías clic y tenías un montón de foros con fans de los personajes de la serie que hacías. Lo más normal es que no hubiera nada en internet, o con mucho cosas muy genéricas que ríete de la Wikipedia. Era como... Y a muchos nos ha sorprendido algunos cambios de nombre, algunos que estaban mezclados japonés y occidentales. Bueno, en aquella época era muy común castellanizar cosas. Sí, y además también pasaba en otro doblaje, en el inglés y en muchos más. Bueno, claro, porque se entendía que si a un niño le bombardeabas con muchas terminologías en japonés, a un niño si le pones un ataque en japonés se lo puede aprender, pero si le pones 7 ataques se le van a olvidar. O sea, un niño se ríe mucho porque hicieron lo de onda vital y tal, pero en aquella época tenía mucha lógica, porque sentía que si tú ponías a decir mucha expresión japonesa de Taikoyen o Kamehameha o Gendikama o tal, se iban a perder. O en Naruto, que justo es cuando va a empezar ese cambio de mentalidad, que dijeron ojo blanco, ¿no? En vez de Byakuyan. Sí. Porque todavía estaba a punto de empezar ese cambio de decir: no, si ahora se redobla Naruto, cosa que parece probable, seguramente van a decir Byakuyan y Rasengan, etcétera. Pero en aquel momento, como el público a los niños, se entendía que si tú le ponías, no sé si por esta generación siguió Pokémon, si en vez de ser, o Digimon, si en vez de ser Mega Llama o Látigo Cepa o Impactrueno hubiera sido todo en japonés, seguramente no hubiera visto Pokémon, niños repitiendo los ataques en el colegio, claro, porque no se los hubieran aprendido. Sí. Una cosa que
que marcó un poco el tema, ya que lo he introducido, es que no es lo mismo cuando empiezas de cero una serie que cuando la empiezas cuando hay 80 episodios ya doblados. Una de las prioridades que teníamos era el respeto a la continuidad. Claro. Y por tanto, continuidad es, ¿cómo decirlo? Es si se ha usado un apodo en un capítulo a un personaje y ese personaje vuelve a aparecer, que se mantenga. Sí. A partir de ahora quiero que me llame Ilustre Yamamura. ¿Ilustre? Si se ha usado una terminología, que se mantenga. No sé, por un ejemplo, si el inspector Yamamura en un capítulo dice, oye, quiero que me llaméis Ilustre Yamamura, pues acordaros la siguiente vez que salga Yamamura de seguir llamándole Ilustre Yamamura. ¡Hola! El ilustre Yamamura ya está aquí. ¡Ay! El que faltaba, el ilustre Yamamura. ¿Acaso no es? Sí, el que dejó escapar al asesino Numabuchi en aquel bosque. ¡Qué gratos recuerdos! O si de repente, cuando se disfraza Takagi con una peluca y le mete un bofetón la detective Sato porque le recuerda a Matsuda, justo la frase que ha dicho es, ¿qué tal? ¿Logro dar el golpe? ¡Buah! Guantazo. ¿Qué opinas tú, detective Sato? ¿Qué te ha parecido mi disfraz? ¿Logra dar el golpe o no? Si esa secuencia es recordada 3 capítulos después, que nos acordemos que ha sido así y vuelva a repetir la expresión, logra dar el golpe, para eso, digamos, la continuidad. Detective Sato, ¿qué te parece mi disfraz? ¿Logra dar el golpe? También eso entraba en juego con las voces. Si cambiaban, José María Querrero intentó buscar a gente con voz parecida. Y yo creo que con muy buen criterio, me acuerdo que el que había hecho a Kogoro en los 80 primeros, el señor Espinosa, tiene una voz muy particular y escogió a Ángela Amorós, que tiene un timbre muy similar. Claro. Y realmente dices, oye, realmente está muy bien escogido. Diana Torres, cuando hace de Conan Edogawa, hace un tipo de tono de voz de niño canturreando, imitando a cómo ella pidió. Digo, quiero escuchar cómo lo estaba haciendo quien lo hacía en Barcelona, que creo recordar que era Isabel Valls, si me equivoco. Sí, Isabel Valls. Y buscó, digo, quiero intentar hacerlo como lo hacía ella. De todas maneras, yo creo que en cuanto a continuidad se consiguió realizar súper bien, porque yo, a ver, era muy pequeña, no me acuerdo bien, pero yo recuerdo que no noté nada, yo no noté ningún cambio. Y ya de mayor, pues me enteré de que habían cambiado, pero hay voces que incluso no me di cuenta de que eran otras personas. Pues ese era en gran medida el objetivo. Sí que ha habido alguna escena que, por ejemplo, en tema de doblaje y con la censura me descolocó, como lo mostré en el vídeo de la censura, que hay un capítulo en el que a Conan le disparan y está sangrando muchísimo. Ayumi dice que está sangrando muchísimo y, por ejemplo, en la emisión, la remisión, mejor dicho, de Canal Sur, tiene una gotita nada más, en vez de ahí todo el pantalón casi lleno de sangre. Ahí se colaría. Algo curioso. Si habéis visto la serie lo que emitió Fortas, o sea, lo que emitieron Telemadrid, Canal Sur, etcétera, que creo que es la versión que tiene ahora Pluto, habréis visto que muchos cadáveres, los ojos, que en el original son inertes, abiertos, aparecen cerrados. Sí. Sí. Esa labor la hacían, yo lo vi, estaban en el despacho, al fondo de un despacho que teníamos de postproducción. El chico que lo hacía le llamábamos Conan porque se parecía físicamente a Conan. El problema que ha tenido siempre, y esto al final lo ha solucionado la televisión a la carta, pero el problema que ha tenido siempre la animación japonesa es que su franja de edad es muy elástica. Sí. Y cambia mucho de un capítulo a otro, pero eso pasa en casi todas las series. Hay capítulos de Conan que podrían parecer perfectamente hábitos para niños de 8 años, si es de repente la Liga Juvenil de Detectives, de Es un robo, tal, y hay otros en los que de repente a un tío le cortan la cabeza. Y el objetivo es provocar que cuando se resuelva el caso, digan, anda, claro, era este y por eso pasó esto. Y no digan, ah, pues vale. Nos encontramos con una traducción literal que en muchas ocasiones era imposible. Quiero decir, con perdón, y sonaré como un garrulo castizo, pero imaginaos lo que es, que digan, la víctima, yo qué sé, se tocó el cinturón junto antes de morir, pero marcó tal, claro, porque el cinturón usa el kanji tal, y al quitar tal quería decir que en vez de Hirumo Katakana era Higame Katakwal, con lo cual así no es el señor Hiromi. Sí, vale. Esto pasa demasiado y Esto... no hay doblaje que lo soporte. Claro, es que entonces, lo hagas como lo hagas, no... sobre todo, yo cuando me hice cargo del preajuste, llamémoslo así, o del ajuste colectivo que hacía con Carrero, intentábamos, vamos a ver cómo podemos cambiar esto para que tenga algún tipo de sentido y para que pueda tener, me acuerdo un caso, veía Ran en una, yo creo que era el caso de Smash de Amor y Determinación, que veía una cosa, veía unas letras, las veía mal y decía una palabra que era la otra. Entonces me acuerdo que hicimos que fuera Almazara o Almazán. He visto algo que es Almazán. ¿Qué es calle Almazán? Tal. No, Almazán no, es la Almazara. Para que tuviera un sentido, que se equivocó una palabra, salió otra. Mira, Soles, hay un edificio que parece no estar en uso. Hay un cartel. ¿Qué pone en el cartel? ¿Puedes verlo?
Pues a ver... Almazana. Debe de ser la calle Almazana. Que ella mencionó la calle Almazana, tengo que darles una mala noticia. No existe ninguna calle con ese nombre. Ya lo sé. Almazara, Almazara... Aquí está. Es una almazara. Una fábrica de aceites de girasol. Allí la tienen. ¿Eh? Ahora que lo pienso. Los girasoles que vio Ran. La almazara. Otra me acuerdo que cambiamos también un personaje que le llamamos Hortensia. Porque había unas flores. Y entonces, claro, las flores son hortensias por Hortensia Otak y tal. Claro, o sea, intentamos buscar... Cane y detrás de ella un arbusto con muchas hortensias. Habla de los fundadores de la ciudad, Otaki y su esposa Hortensia. Dudo que esto me sirva. ¿Ah? Un momento, claro. Hortensia no es solo el nombre de una flor, también es el nombre de una persona. Me acuerdo de una isla que encima nos llegaba a la primera parte, no sabíamos lo que iba a pasar en la segunda parte, pero sabíamos que iba a tener algo que ver con eso. Y me acuerdo que era un texto de no sé qué tal, y yo digo, bueno, pues vamos a poner... Era así como los restos, el tesoro no yace en B sino en A, que creo que era porque el cadáver estaba enterrado junto al ancla. Por tanto, B es barco, A es ancla, no yace en B sino en A, no yace en el barco sino en el ancla. Vamos a ver, aquí pone... La princesa no yace en B sino en A. Son simplemente dos iniciales, B de barco y A de ancla. Hacen referencia al barco que usaron en el robo, por lo tanto... La frase era la princesa no está en el barco sino en el ancla. Pues nos tocaba hacer ese tipo de equilibrismos para intentar que la gente dijera, anda, claro, por esto, eso es esto otro, ¿no? Que era un poco la batalla. Aparte que también la misión del ajuste es intentar buscar las formas de que le llegue mejor a la gente lo que tú entiendes que es la intención del original. Teníamos una gran arma, que es que el elenco que teníamos era muy bueno, o sea, el elenco de voces que había en ese momento en área multimedia era espectacular, gente que además está muy acostumbrada al doblaje de anime, por tanto sabes que va a entender muy bien los cambios, que es una cosa fundamental de que el personaje cambia cuando está en modo enfadado, modo serio, modo cómico, y si el guión les daba las palabras para hacer ese cambio, te lo iban a seguir muy bien. Entonces, por ejemplo, si una frase literal, me acuerdo un capítulo en el que está enfadada Kazuya porque Heiji la ha dejado tirado, ¿no? La dejó plantado. Y entonces le dice Heiji, ¿estás así de borde porque te dejé plantado? Y lo que decía literalmente el guión que nos encontramos era como, no estoy enfadada, no te preocupes. Pero la cara que ponía Kazuya te delataba que estaba muy enfadada. Luego, ¿qué es lo que pusimos? Digo, ¿cómo va a hacer más gracia porque es enfado cómico? Puse, estoy que salto de alegría, no se nota. Y entonces la voz de Blanca Rara era muy buena. Kazuya, ¿estás así de borde porque sigues enfadada conmigo por hacerte esperar un poquito el otro día en el Big Man? No seas infantil. Por supuesto que no. ¿Por qué iba a enfadarme con un chico que me deja plantada 4 horas esperando? ¡Estoy que salto de alegría! ¡No se nota! Y claro, dice, ¿qué? ¿Estás enfadada? ¿Yo enfadada? ¡No! ¡Estoy que salto de alegría! ¡No se nota! Y pega muy bien porque es en castellano la ironía, que muy pocas veces te la encuentras en la traducción, pero sabes que te va a responder. Hay cosas que a los que sean muy fans del japonés les chirrearán mucho, como cambiar de nombre a los alimentos. Hay que saber que cuándo hacerlo. Evidentemente, si un caso se basa en un crimen que se produce en torno al curry, no vas a cambiarlo porque está claramente el curry y se queda curry. Pero si es una cosa de una secuencia, si tú pones un alimento cuyo nombre es japonés y a lo mejor la gente no lo va a seguir, dices, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de esta secuencia? Yo me acuerdo en el capítulo de Chinatown, que está Ran enferma y Conan se da cuenta que está enferma y se quiere ir de esa mesa donde la están un poco atosigando. La paellita. Claro, ella dice, se pone en plan repelente. Dice, quiero esto. El objetivo de la secuencia, ¿cuál es? Conan se pone repelente porque quiere provocar que les saquen de esa reunión. ¿Qué hicimos que dijera? Yo quiero paella. Absolutamente todo lo que quiera. Se lo agradezco de veras. ¡Yo quiero una paellita! Oye, te recuerdo que estamos en un restaurante chino, niño, así que aquí no sirven paellas. ¡Que no hay paella! Yo quiero paella. Ran, este sitio es un asco. Si no hay paella, nos vamos. Si no hay paella, me voy. Porque lo que buscas es un asco. Ese sitio es un asco. Porque, ¿qué buscas transmitir? Conan se ha puesto repelente para ayudar a Ran a que le saquen de allí. Y Claro, por no tanto, quieres como distraer a ese público de lo importante.
ese tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé, usar expresiones cuando están en el capítulo de Estados Unidos, que se pone a conducir como una loca la madre de Chichi y dice, Ran, está como un par de chotas. Es una cuestión... No ha sido para tanto, ¿verdad? ¡Los dos estáis como un par de chotas! Los latiguillos de los personajes es una cosa que da mucha personalidad en cualquier serie. Entonces, nosotros teníamos un problema con Detective Conan, que es que no había latiguillos, cuando el original sí tiene latiguillos. Quiero decir, si tú lo ves en japonés, verás que los personajes tienen una forma de dirigirse a unos y a otros personajes que es específica de yo me dirijo a este así. Claro. Le llamo con esa terminología asá. Eso es muy japonés. Y eso, el equivalente en el castellano de eso son los apodos. Tú te diriges a este, que esta es la palabra cariñosa con la que yo me refiero a este personaje, o yo me refiero a este otro. Claro. Que además eso se nota mucho, yo que sé, Dios me libre de querer compararme con gente como Carlos Revilla o como... Pero os acordáis que hay muchas palabras que se inventó Carlos Revilla para doblar Los Simpson, de Mosquis, de Multiplícate por cero, o yo que sé, Eduardo Gutiérrez en Padre de Familia con lo de zas en toda la boca. Buscan... Un huevo de pato viudo. Que no son traducciones literales, pero porque buscan lo que puede ser equivalente para que identifique a ese personaje. Entonces, claro, en Conan no se había... Por ejemplo, era curioso porque Conan repite mucho, cuando está en modo de investigación, una frase que se podía traducir de muchas maneras, como si fuera, ¿no te parece obvio? ¿No está claro? Hombre, es evidente. Y no se había traducido de la misma manera nunca. Cada capítulo lo han traducido de una forma diferente, con lo cual se había perdido ese latiguillo. Claro. Nosotros lo dejamos por Elemental, que me parecía que era lo lógico, siendo un fan de Sherlock Holmes. Claro. Y veréis que en un momento determinado reaparece el latiguillo Elemental y vuelve a repetir. Era en el primer capítulo, curiosamente, sí lo había tenido, y de hecho es como Agasa descubre que Zenitsu es Conan, porque dice Elemental, querido Agase, luego se pierde, y luego optamos por recuperarlo, porque nos pareció que era un símbolo... Elemental es el peor sitio para conducir un coche al que no estás acostumbrado. Bien a Rose. ¿No te parece elemental? Pasó un poco, fíjate, me acuerdo ahora de latiguillos que recuerdo que le pusimos. Kogoro se refiere de una manera despectiva a Conan y nosotros le pusimos que fuera cucaracha fisgona. Cucaracha fisgona, tal. Sí. Era, Hostia. ¡Cucaracha! ¡Vamos, date prisa! ¿Cucaracha? Bueno, no he encontrado ninguna pista relevante, solo a esta cucaracha. Este que va a resolver nada. En el caso de Heiji a Kogoro, era viejo de opereta. El viejo de opereta ya está por aquí. Lo llevé. ¡Te pillé! ¡Otra vez fisgoneando como una cucaracha! ¡Fuera! Pero, ¿no ves que estás alterando la escena del crimen? Viejo de opereta. Viejo de opereta. Me estoy hablando ahora de otro latiguillo que usamos. Lo que decía Shinichi cada vez que veía a Sonoko, ¡qué mala bestia! Decía, qué mala bestia Sonoko. La mala bestia de Sonoko. Y hacía mucha gracia a los personajes. Ay, ya salió la mala bestia de Sonoko otra vez. La mala bestia de Sonoko. ¡Porra! Si hubiera aquí, ¡te aplastaría todos los huesos! Esta Sonoko es una mala bestia. Pero Sonoko muchas veces usa un término despectivo para referirse a Conan Edogawa. Porque muchas veces tiene una cita tiene un plan de chicas con Ran para ligar o que sea y se le cuela, se le enchufa el enano. Y dice, oye, y tenía un término para referirse a ella que no había sido traducido de ninguna manera en concreto. Pues vamos a ponerle y el que escogió, me acuerdo que le propuse que fuera enano gafotas. Que es como Sí. Y la actriz que hacía Sonoko, Mercedes Espinosa, cuando lo vio, dijo, no pongáis eso. Porque esto lo van niños y no queremos perpetuar que tengan problemas los niños con gafas. Y me dijo, claro, pues pon otra. Y pusimos Pequeñajo sábelo todo. Ajenos y leer sus mensajes. ¿Cómo te atreves, pequeñajo sábelo todo? Lárgate con tus amiguitos. Oh, no, ese no. ¿Te has traído al pequeñajo sábelo todo? Seguro que acaba muriendo alguien. Y yo me pregunto, ¿por qué cada vez que invito a Ran se nos acopla el pequeñajo sábelo todo que encima atrae a los muertos? Era el Pequeñajo sábelo todo. Eso podía pasar por una cosa que hay que entender que pasaba en aquella época, que es que el dueño de la serie, Arai Multimedia, el delegado, por tanto, la última instancia para decidir los cambios, estaba allí, porque era el propio Carrero. Claro. Como pasaba igualmente en One Piece con Jaime Roca. Ha confiado, en este caso, el dueño había confiado en José María Carrero para hacer esto, y José María Carrero ha dicho, oye, contratad a este chico para que nos ayude tal, como asesor, y por eso estábamos allí y podíamos hacerlo. Ahora no pasaría porque ahora el cliente generante está a kilómetros de distancia. Había veces que
teníamos que hacer un poco encaje de bolillos. Me acuerdo que Kaito Kid, yo me encontré con el problema de que Kaito Kid había sido llamado ya de 4 formas diferentes. Bueno, sí, es verdad. Cuando yo me encontré a Kaito Kid, y le habían llamado una vez Kid el ladrón, otra vez Kaito Kid, otra vez Kid el gato. Y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Lo de gato nunca supe de dónde venía. Yo tampoco. Entonces, eso viene de TMS, que yo le he echado un vistazo a los guiones, porque un compañero que yo conozco me los ha pasado, y ponía Kit Kat Burglar, y de ahí salió lo de Kid el gato, que se tradujo al castellano, catalán y al euskera también. Entonces, cuando yo llego en el capítulo en el que estaba bajo mi responsabilidad, que es el en que se enfrenta por primera vez al tío de Sonoko, al que nosotros llamamos Julen Suzuki, entonces digo, ¿cómo le llamo de las 4? Porque tengo 4 formas de referirme a él. Y dije, mira, nos quedamos con todas. Y entonces lo que hago es, para que no quede que mal, es que lo dicen varias veces, ese que llaman Kid el ladrón, Kaito Kid o Kid el gato. Y el policía dice, voy a pillarte. ¿Kid el ladrón? Este es un mensaje para Kid el ladrón, también llamado Kaito Kid o Kid el gato. Esa piedra preciosa que tanto desea. Kaito Kid, Kid el ladrón, Kid el gato, como te llames, te voy a trabar. Ya me quedo con todas. Digo, bueno, para un poco respetar la continuidad y que no quede que ahora ha cambiado de nombre. Claro. Que ya nos pasó con el tema del doctor Agase, doctor Agasa, doctor Hakase, que yo me encontré y ahí dije, bueno, nos quedamos con Agase, porque nos quedar con uno, ahí no había cómo arreglarlo. Dice, mira, vamos a quedarnos con uno, unifiquemos criterio y se queda así. Respeto a la continuidad y tratar un poco de que los personajes queden. Cuando veáis que, cuando de repente un personaje, que no ocurre muchas veces, mencionaba antes Sherlock Kudo lo del, porque de repente aparecen nombres castizos medio japoneses. Si era un capítulo en el que los personajes tenían nombres muy diferentes, no hacía falta cambiar mucho, pues siempre se llama, yo soy el señor Gumba, yo soy el señor tal, pero si nos encontramos que con los niños decíamos, los sospechosos de este caso son Kenzo Hizamoto, Kazo Hazuta, y se parecen mucho, odios. Y necesitamos que la gente siga y diga, anda, el zapato que se dejó el señor tal. Digan, ¿quién? ¿Cuál era ese? Recordemos que los letreros no lo tienen. O sea, un punto que ayuda mucho a Conan, que es que cuando es un personaje te sale su nombre, en español lo perdemos, porque la gente no sabe leer los kanjis. Claro. Cuando dices, en ocasiones, pues dicen, mira, vamos a ayudarse un poco, si de repente a este personaje le llamamos señor Marco, señor Osoro, o me acuerdo uno de mis capítulos favoritos, el del niño, el pequeño cliente, que le apodamos Quique. Y si tú dices, ¿quién es la madre de Quique? Saben perfectamente de quién estamos hablando. Ahora que te miro bien, tú te pareces mucho al famoso niño actor de películas Kazuki Kinokawa Kike. Sí, ese soy yo. Todo empezó porque esa tal Atsuko se puso en contacto con el manager de Kike y le pidió 20 millones a cambio de que no declarara que el padre de Kike era un asesino buscado por la policía. Cuidado, Kike, detrás de ti. Recuerdo que esa mujer tenía un lunar justo aquí. Por favor, ¿podrías cogerme otra vez? Oh, está bien, te cogeré. Oye, que no hace ninguna falta, que todos hemos entendido dónde lo tenía. Oye, pero es mejor que os lo señale. Nada de señalar, crío pervertido. ¿Quiere decir que la asesina es mi madre? ¡Espera, Kike! Pues algo que sabes que va a ayudar a que sigan la historia, el hilo, el cuento que le estás contando, que no se te despisten, y intentar ayudarles a que sigan un poco la línea. No creo que pueda ser posible otra vez que veamos una serie de manga donde digan, hola, soy Jorge Kocijawa. No, claro. Esto no va a volver a pasar. Son cosas de la época. Ya. Hay veces que sí que ha funcionado muy bien lo de los nombres en español o en inglés. En inglés ha funcionado muy bien porque, por ejemplo, los nombres de Pokémon, cuando mucha gente, sí, lo de Ash, por ejemplo, ya lo hemos adoptado Ketchu. y se llama Satoshi, ¿no? O bueno, un caso creo más famoso incluso que Pokémon sería el caso de Oliver y Benji. Oliver y Benji, eso fue una locura. Claro. Pero es esa época. En Oliver y Benji, con buen criterio, entendieron, y yo creo que acertaron, porque es que hay que entender, insisto, el público. Si llegan a aparecer todos los nombres en original en aquel momento, la posibilidad de que los niños los aprendieran era muy complicada. O sea, tener a un niño que dijera, yo soy fan de Tom Baker, yo soy fan de Benji Price, yo soy fan de tal... Si le pones esos nombres, le pones los nombres... O sea, no es casualidad que en cada país al principio se hiciera esto. O sea, Mickey Mouse, si vais a Italia, es Topolino. Porque entendieron que en su momento necesitamos que se quede y el niño italiano se va a quedar más fácilmente con su nombre si lo llamas Topolino, y lo ha mantenido el año después. En aquella época todavía digo, vamos a por lo fácil. Vamos a mantener que le llamen por sus nombres de pila a los personajes para que así sea más fácil seguir quién es quién. Porque ya digo, el principal reto que tenía Conan esta serie es que cada capítulo presentaba de golpe
a 4 personajes, o a 6 personajes. Claro, sospechoso. Sí, y no eran personajes extras, eran personajes que necesitábamos que se quedaran con ellos, al menos este arco de 2 episodios, o este arco de 3 episodios, necesitamos que se queden con estos. Y cuando digan, ¡anda! Han asesinado al señor Ando. Diga, ¿quién? Sí, hombre, Ando, el tío tal. Diga, ¡ah! El tío ese con cara de borde. Tal. Pues esa es la parte que tenemos que conseguir. Por eso, la mejor forma de comparar nuestra labor es la del cuentacuentos. Estás contando un cuento, no puedes permitir que te despisten. Tienes que conseguir que siga la historia. Seguramente muchas veces no lo conseguimos, pero a mí me gustaría pensar que en bastantes de ellas sí lo conseguimos. Y ya digo, a mí hay capítulos, más o menos estoy diciendo, los del, yo qué sé, ya digo, el del supermercado, me acuerdo el del supermercado, la anomalía, como le llamo la anomalía en el supermercado, es en el que Ran resuelve el caso. Y Conan le cuenta cómo resolver un caso. ¿Cómo hicimos esa traducción? De decir, lo llamamos Ran, descubre lo que es la anomalía. Encuentra lo que es una anomalía. ¿Qué pasaba ese día que no pase los días habitualmente? Debes encontrar las anomalías de ese día. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy que no suele ocurrir ningún otro día? Eso no obedecía a una literalidad. Obedecía a, tenemos que hacer una explicación que le sirva a Shinichi para explicárselo a Ran y a Ran para explicárselo a la gente que lo está viendo en pantalla. Porque el objetivo de ese capítulo es que la gente diga, usted puede resolver esto. No necesita ser superdotado para resolver un misterio. Use el coco y lo va a resolver. Tiene usted que pensar qué pasaba el día de los robos. Que como limpiaba Aya, no había basura en la puerta y entonces el baño estaba libre. Así que cuando las cajas quedan apiladas sin ningún orden, el baño queda bloqueado. Esa podría ser la anomalía que decía Shinichi de los días en que limpia Aya. No tiene que ser que lo diga a Ran y la gente diga, pues vale. Tiene que ser que la gente lo haya pensado con ella. Y cuando a Ran se abre los ojos y dices, anda, intentar que eso en todo en casa, la gente diga, anda. Claro, la anomalía. Por eso, ese es el reto difícil que teníamos que intentar. Claro. Y todo cambio que hacíamos iba destinado a eso. Es decir, vamos a intentar conseguir que la gente nos acompañe. Claro. Claro, a mí me llamó la atención porque yo siempre había visto la serie en castellano y después me topo con los cambios en los inéditos. Me pilló de sorpresa, por ejemplo, con lo del tío de Sonoko. Sí. El motivo por el cual, cuando a mí se me carga hacer, digamos, ayudar con los ajustes, era una época en la que todavía es VHS. O sea, yo iba a la semana con mi mochila, la rellenaba de VHS en japonés, me los llevaba a mi casa con una pantalla de televisión que me llevó el propio actor de Juan Navarro al piso, lo iba poniendo y me iba enterando allí más o menos de lo que iba a pasar. Si ahora se encargara, no digo ahora, si a partir de 2012 se hubiera hecho, que es cuando empieza a cambiar todo, seguramente hubiéramos mantenido la política de cuando era para resolver el caso, de hacer un cambio, decir, a ver cómo podemos cambiar esto de los kanjis, pero en el tema de nombres no se hubiera cambiado, vamos, ni uno, porque ya todo lo que es sustantivos ya entiendes que ya lo conocen. Claro. Y si ya el público conoce al personaje antes de que tú salga, no se lo puedes cambiar, pues entonces va a rebotarse. ¿Por qué habéis llamado a mi personaje tal? Pero es que en aquella época no existía la opción de que ya lo conocieran antes de que tú lo sacaras. Se supone que lo iban a conocer a través de ti y se lo querías poner un poco fácil para que se quedaran con este personaje, que era un poco la cultura que había entonces. Claro que al final es muy diferente intentar traducir una serie o doblarla cuando va dirigida a un público que a otro totalmente distinto. Si además iba para niños, con más razón tenías que ponérselo más fácil. Intentar que la continuidad, lo que antes se mantuviera como se había traducido la vez anterior. Si, por ejemplo, cuando Yusaku Kudo monta el numerito de Soy la baronesa de la noche en Estados Unidos y luego la montar otra vez en el capítulo de Madre contra Madre. Soy la baronesa de la noche. El de las luces, que estoy aquí. Pues tiene que volver a decir baronesa de la noche. No puede decir, hola, soy la baronesa de la noche, y hola, soy la princesa de la verdad. No, tienes que acordarte de qué mote has usado y vuelve a usar el mismo. Para que la gente recuerde, mira, está haciendo lo mismo que hizo en Estados Unidos. Nadie puede engañar a la increíble baronesa de la noche. Y es verdad que hay a veces, pues, por ejemplo, pues pudo haber errores. Yo me acuerdo una cosa que es muy criticable que hicimos, es en el capítulo de Hiramatsuri, que sale por primera vez el juego del Hiramatsuri, esto de las casas y de los palacios y tal. En ese capítulo justo salió, nos llegó, cuando Pokémon había también emitido un capítulo del Hiramatsuri. Anda. Y yo me acuerdo que lo vi y vi que ellos, al doblar Pokémon, lo habían llamado el Festival de las Princesas. ¡Mi fiesta favorita! ¡Que empiece el Festival del Día de las Princesas! ¡El día en que mandan las mujeres!
me imagino que lo había hecho Amparo Valencia, que es el capítulo 51 o 52 de Pokémon, uno de estos. Que además acaba igual, porque en ambos capítulos, series hace lo mismo, que es que los personajes al final acaban haciendo un Hinamatsuri viviente. Entonces, yo dije, anda, pues voy a poner lo mismo. Y entonces, veréis que en ese capítulo lo llamamos también el Festival de las Princesas, por decir, como los niños que hayan visto una y otra, digan, ah, claro, esta fiesta japonesa que salió el otro día en Pokémon, también sale en Conan, y lo hemos, ya que lo han traducido así ellos, ya. Nos acercamos al Festival de las Princesas. ¿Te ha gustado? Luego al final lo piensas y dices, pues es tan conocido, lo que pasa es que en aquel momento, ya digo, en 2005 teníamos una cultura. Lo hubiera dejado, o hubiera dicho el Día de las Niñas, o directamente lo hubiera llamado el Hinamatsuri. Ya dices, ¿para qué? Pero entonces estaba esa idea de, digo, vamos a intentar mantener la continuidad. Si ellos lo han llamado así, vamos a llamarlo igual nosotros. También pasa porque en todas las películas sale el profesor Agasa haciendo un acertijo que siempre es un acertijo sobre... Siempre tiene que estar. Siempre un acertijo sobre palabras japonesas. Y es claro, que eso nunca mucho. sale. Fíjate, cuando a Yama le dijeron, oye, que la serie se va a empezar a emitir en Occidente, él fue lo primero que dijo, ¿y cómo vais a hacer todas las cosas que tienen que ver con kanjis, ¿no? Claro, él fue el primero que dijo, mi serie fuera no tiene sentido, ¿qué hacéis? Entonces, bueno, nosotros, la verdad es que yo creo que hay veces que aunque esté mal visto, hay que coger goma de borrar y vamos a empezar a buscar equivalentes, aunque sea, y yo creo que más o menos... mejor o peor había fórmulas, ¿no? Yo me acuerdo en el famoso capítulo del doble reto de Bermúdez que había una cosa que era del graznido y tal, y que es un kanji y tal, y entonces yo me acuerdo que dijo, las gallinas dicen ko, y le cojo por las patas, luego es pa, luego es copa, y hacíamos cosas de intentar buscar cosas en castellano. ¿Lo estás cogiendo por las patas? ¿Por qué? ¿La pista es por las patas? No sé yo. A ver, patas. El ko del granido con pa de patas, dando la palabra copa. Es que, perdón, claro, lo malo que tiene esto que estás haciendo es que me estoy acordando ahora mucho de muchas anécdotas. Pero eso es maravilloso. Mira, una que es graciosa, que me divirtió mucho y que me la compró y que fue un accidente de teclear. Capítulo de la cita de Takagi Sato, que personajes más geniales, tanto los personajes como los actores. La cita en el parque este de Marineland, donde hacen. Ahí también hicimos bastantes cambios, porque ahí recordad que la gracia de ese caso es que Shiratori y su gente está vigilando todo de la cita y en un momento determinado ellos están, Takagi Sato, buscando un alijo de drogas y tal, va a haber un intercambio y por un malentendido escuchan algo mal y creen que es que se van a casar. Sí. Me acuerdo que en el cómic, que lo vi después, lo habían hecho de una manera un poco forzada, que era, he dicho algo de heroína, heroína, o sea que Sato es su heroína, tal, y bueno, hombre, lo han intentado. Si en castellano, si son policías, ellos heroína, piensas en droga, ¿no? Entonces me acuerdo que lo que yo hice que dijeran era que decía Sato, tenemos que encontrar al enlace de esa, es una cuestión de compromiso, algo así. Y decían, ¿qué ha dicho? Ha dicho algo de enlace y compromiso. Se quieren casar, tal. Este es el número de mi móvil. Escúcheme bien, es una cuestión de compromiso. Debe llamarme si viene alguien preguntando por una mochila. Sí, señora. Entretenga ese enlace hasta que nosotros lleguemos. Bueno, es que les oí. Hablaron de compromiso y de un enlace. ¿Enlace? 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 ¿Compromiso? ¡Takagi se va a casar con Sato! Fue como hicimos para que se mantuviera la gracia, cambiando las palabras para que fueran enlace y compromiso. Pero la parte que tuvo curiosa ese capítulo, y que supongo que ahora que han pasado casi 15 años se puede contar, es que en un momento determinado le quiere regalar Takagi un anillo a Sato. Y le da mucha vergüenza porque ha perdido el anillo, porque la mochila la ha cogido por error el traficante. Es que en esa mochila había un qué. Y se pone muy a balbucear, tal. En el guión, cuando yo hice el preajuste, puse y yo busqué el diccionario, digo, ¿qué cosas hay que empezar por ani? Bueno, como está balbuceando, que diga cualquier chorrada, anínido. Y diga, yo tengo un anínido, y anínido, ¿qué cosas más raras dices? Eso es lo que quería poner. Pero al teclear, error de rata, salió una W donde tenía que una N, y salió escrito, había un anigüido. Y decía, anínido, ¿qué cosas más raras dices? Pues eso llegó a sala. Cosas que pasan. Y dijo literalmente, además estaba yo aquel día, hice Alfredo Martínez, un anigüido. Es una palabra que no existe, ese día murió un diccionario de la Real Academia. Hubo un ataque de risa de los que estaban, el propio técnico con lo serio que era se estalló de risa. Yo bajé y dijo, perdón, que ha habido un error.
y dijo Carrero, me gusta. Digo, porque está nervioso, con lo cual me lo quedo. ¡Ay, qué gracioso! Qué grande, Chema. Algo que tenía pensado regalarte, Sato. Un aniguido. ¿Aniguido? ¿Qué cosas más raras dices? Lo que dijo Carro es, está nervioso y hay que transmitir que no sabía ni lo que dice. Bermud, la frase que dice en el episodio, lo del muy bien chica, tú lo has querido. Sí. ¿Cómo surgió eso sabiendo que en japonés dice movie changer y se mantuvo, por ejemplo, en valenciano y catalán? Lógicamente, cada equipo aplica el criterio que tenga el cliente de cada lugar. A mí, cuando vi la película de Lupin versus Conan, me extrañó muchísimo y me chirría muchísimo que Conan se ponga a hablar adulto sin usar la pajarita. Es algo que yo no entendí. Desconozco si es cosa del original, que lo hacen. Si es cosa del original, me parece un error. A veces, ¿no? Si es, ya digo, me parece que eso a mí me chirría un poco. Desconozco si lo han hecho así en más sitios, pero a mí, ya digo... En el doblaje catalán lo hacen así. Sí, es de ahí el de eso, porque en catalán, según qué escenas, cuando Conan está con personas que saben su identidad, pensamiento, cuando está solo, o no sé, habla con su voz de adulto, que lo hace Óscar Muñoz, y cuando está, por ejemplo, con Ran o con otros personajes que no saben su identidad, habla con la voz de John Muir. Cuando piensa tiene lógica, pero cuando habla, si no tiene la pajarita, no le veo lógica. Sí, yo ahí pienso igual que tú. Ese capítulo en concreto es un capítulo que yo tengo... Yo hay algunos capítulos a los que, confieso, les tengo mucho cariño, porque eran capítulos a los que además se les dedicó mucho tiempo. Uno es este del doble reto de Bermud, otro sería el que acabo de decir del Mainadán, el del pequeño cliente, el de la amiga de la infancia, uno en el que Kogoro se encuentra una amiga de la infancia que es actriz ahora y que me acuerdo que ahí cambiamos los diminutivos y en vez de ser Kogoro-chan y tal, dijimos Kogorín y Rurita. En España. Qué bueno. ¿No te trae ningún recuerdo este pequeño lunar que tengo aquí? Kogorito. ¡Ah, eres Rurita! Del doble reto de Bermud, que además, fíjate, ese capítulo nos llegó como si fuera una película. O sea, en el VHS nos venían 4 capítulos. Es que es un capítulo especial. gordo, seguido. Claro. Eso también nos pasó con el de 12 millones de rehenes. Que nos llegó también un vídeo como de 1 hora, lo teníamos, de 2 horas, lo teníamos los 4 capítulos seguidos, ¿no? De hecho, en ambos capítulos había una cosa en común, que es que al principio había una secuencia promocional, que salían hablando ahí cosas y que lo doblamos, aunque luego no siempre fue emitido, que salían, por ejemplo, en el de 12 millones de rehenes, había una secuencia al inicio que decía, hola, señores, salían ahí otros personajes, bienvenidos a un especial de 2 horas porque es Nochebuena o algo así. Claro. Nosotros no lo podíamos dejar así, porque Claro, no tenía porque aquí sentido. no es Nochebuena ya. Entonces, ni siquiera tiene Nochebuena, ni ibas a una película, porque se iba a emitir en 4 pedazos, y si veis, teníamos dos opciones, o cortar del metraje esa secuencia, o hacer que dijeran otra cosa. Y en el caso del 12 millones de rehenes, salen diciendo que sí ha salido, esta serie está de celebración porque cumple 300 episodios, creo que es lo que hicimos que dijeran. Sí. ¡Atención todos! ¡Hoy esta serie está de celebración! Detective Conan cumple ya 8 años y 326 episodios. Ya nos habéis visto en televisión más de 300 días. Entonces, en el caso del doble reto de Bermud, era para nosotros una cosa muy importante, porque era un capítulo en el que, digamos, se cerraban muchas cosas. Se cerraban, Aoyama había estado abriendo muchos hilos de muchas historias, lo del FBI, lo de quién era Suchakai, lo de que era Bermud, y en este capítulo se respondía bastante. Entonces, era algo que sabíamos que no era un capítulo cualquiera, era una saga que teníamos que darle un especial mimo, porque además se iban a hacer muchas referencias a cosas que habían pasado en el pasado, y nosotros teníamos que intentar que eso se respetara lo máximo posible, ¿no? Y era un poco lo que me acuerdo que se hacía referencia a todo el capítulo con la historia del doctor Araide, de lo que había pasado con su padre, quién lo había matado, que se había sido Hikaru, la criada, que eso es lo que va. Sorry, solo me hace gracia que sea tan estúpido. Acaba de delatarse, doctor Araide. ¿Eh? Efectivamente, su padre murió sin ninguna duda por un plan de su madrastra. Pero la persona que realmente le mató fue la que subió los plomos de la luz, es decir, la criada Hikaru, que no sabía nada al respecto. Hacer que se den cuenta de que Aide es Aide. Se va a hacer referencia al capítulo del autobús, del secuestro, de haber secuestrado, que usted le defendió cuando se estaba en el autobús, tal, del origen de Sherry, de Pisco, de lo de, me enteré de que Sharon es Chris por el tema de Pisco. En cierto modo, cuando a mí se me contrata, es porque había ocurrido algo que para mí es la parte peor tratada del doblaje al castellano de Conan. Para mí es 2 momentos. Uno es cuando acorrala por primera vez Ran a Conan
porque cree que es Shinichi, se da cuenta que es Shinichi, la primera vez que lo hace, y os acordáis que aparece la madre, es la que consigue salvar el atajo, y dice ella, dime la verdad, tú eres Shinichi. Y dice Conan, no, ¿cómo voy a ser? Soy un niño, ¿cómo voy a ser Shinichi? Dice el original, pues a lo mejor porque el doctor el doctor Agasa te dio alguna fórmula o algo. Y dice el original, pues también podría haber sido por eso, casi, lo que piensa. ¿Qué dice la versión castellana? Dice, a lo mejor el profesor Agase te dio un invento y te hizo pequeño. ¡Ay! ¿Cómo lo ha averiguado? No. Pero mírame bien, Ran, solo soy un niño. Quizá el profesor Agasa te dio a beber alguna poción y te quedaste así. Vaya, ha dado en el clavo. Lo veo desde la y digo, ¿cómo? Que pegué un bote. Claro, yo me enteré ya en emisión. Vaya. Fue un momento que me dolió en el alma. Yo había hecho un informe de había puesto tal, pero también hay que recordar que el ritmo, Conan se hacía un capítulo por jornada. Sí. Una serie como Conan, ir uno al día, yo no sé cómo no se suicidó la traductora, el director y el reparto, porque era un ritmo de velocidad brutal. Segundo momento para mí que fue ya... yo era un actor pringado. O sea, yo estaba allí como actor para hacer extras y únicamente para hacer asesorías de un informe tal. Cuando aparece por primera vez Haibara. Cuando aparece por primera vez Haibara, que hay un caso que asesinan al profesor Hirota, hay un contestador que están por ahí y en el contestador se oye la voz de Vodka. Sí. Y una voz que dice como, hola, hay una cosa de un vendedor de seguros, tal, y dicen, ese señor Hirota, creo que hay unos seguros, tal, y dice, Shinichi, esa voz es la de Vodka. Versión castellana. Señor contestador, hola, soy uno de los hombres de negro. Digo, perdón, soy de una de seguros. Que dejaron en el contestador. Soy uno de los hombres de negro, de los seguros de vida. Me gustaría ir para explicarle todo sobre su seguro de vida. ¿Qué? Dios. ¿Cómo pudo? O sea, que esa ya me reventó la cabeza. Y yo, que era el último que debería haber hablado, fue cuando le dije a Carro, ¿podemos hablar? Digo, oye, por favor, ¿puedo participar en esto? Digo, Tú como, oye, por favor, esto que no pase más. Y un director normal hubiera dicho, mira, niña, vete a la mierda. Recordemos que yo soy actor a la vez que estoy yendo a bachillerato a mis clases y voy por ahí, me cuelo y voy ahí. Súper joven. Y es extremadamente complicada, donde un personaje sale, desaparece por 40 episodios y vuelve a aparecer, como es casi imposible que te puedas acordar si no estás viendo la serie. La realidad es que en el circuito no había nadie que estuviera siguiendo la serie y yo dije, oye, yo estoy siguiendo esta serie. Era un momento en el que para mí era un capítulo y la segunda parte era el objetivo de lo que yo entendí en ese momento que era la prioridad de cada momento en la secuencia. Tenemos una secuencia en la que Aoyama ha jugado con nosotros, nos ha hecho creer que la Jodie es mala y que seguramente sea Vermouth, y resulta que quien era Vermouth era Araide, que es gracias a esa secuencia, y nos encontramos un diálogo que obedece a una serie de funciones, ¿no? Que era la función de decir, os presentamos a Vermouth, que hasta ahora no había hablado demasiado, es una persona realmente mala porque es la que asesinó a los padres de Jodie, os contamos que Jodie es un agente del FBI y tal, y hay ahí un diálogo que es importante. Todas las referencias que hay, oye, ¿hablamos en nuestro idioma, hablamos en inglés o en japonés? Pues ni inglés ni japonés porque están hablando el mismo idioma todo el rato. Claro. Pero intentar transmitir ese objetivo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta secuencia? Tengo que transmitir que esta persona es villana tal, que cree Jodie que le ha tendido una trampa a Vermouth y es al revés. Y es Vermouth que le ha tendido una trampa a Jodie, ¿no? Es un poco ese giro. Entonces, para mí nos encuentra que ese giro sea respetado. Ah, has caído estúpidamente en mi trampa. ¡Pum! Tiro. ¿Quién ha caído estúpidamente en la trampa de Gian, ¿no? Y que la estructura sea eso, hemos dado una vuelta a la tortilla y quien ha caído realmente en la trampa es Jodie de Vermouth. Y la base del diálogo vamos a intentar que quede muy mala, que es que no te enseñaron tus padres respeto, claro, me los cargué antes de que te enseñaran modales, tal, pues todo ese diálogo que hacemos. Así es. La gran Vermouth, la asesina número 1 de la organización, cayó estúpidamente en la trampa que le tendió a aquella niña a la que dejó escapar. Si lo piensas, pequeña Jodie, ¿quién es la que cayó estúpidamente en la trampa de quién? Claro, en el momento en el que Ran irrumpe y aparece en escena, Ran lleva sin aparecer 3 episodios. No te han enseñado en ningún momento que se haya metido en el coche. No la hemos visto en ningún momento que se haya metido en el tema. Con lo cual, es un poco eso decir, oye, pero ¿y esta dónde sale? ¿No? Pero, ¿y esta de dónde sale? Que ha aparecido por allí y se ha metido. Entendimos,
y no tengo por qué esconderme detrás de ninguna otra persona. Entendí, si se quiere, puesto que yo soy responsable del ajuste de ese episodio, al margen de que me lo supervisara Carrero, que la prioridad importante es que la gente intentar que llegara la tensión de la secuencia. Y la tensión que yo entendí que había en esa secuencia es que quiere matar Bermúdez a Haibara, pero no quiere matar a Ran, porque acaba, entre otras cosas, porque acaba de prometer a Haibara que no va a matar a nadie más, menos a Jodie, es unas promesas que ha hecho, te entregas y no matas a nadie más, y además, recordemos que le salvó la vida en Estados Unidos, cuando hacía, que por cierto me encontré con un problema un poco problemático, que es que la voz que había puesto el asesino de Estados Unidos era Alfredo Martínez, poniendo exactamente la misma voz afónica que hace cuando dobla a Jean. Con lo cual... ¡No! Otro lío. Voy a poner, claro, va a salir el flashback y la gente va a decir, ostras, es la misma voz. Con lo cual lo metimos en la historia. Y entonces dice, claro, cuando te metiste a Estados Unidos usando mi voz. ¡Pala la mano! ¡No te sueltes! ¿Por qué motivo me has salvado? No lo entiendo. Ah, te encontraste con él en Nueva York cuando te disfrazaste de asesino en serie, ¿no? Con ese pelo platino e imitando mi voz. Porque ya que está, digo, está. Sí. Porque yo creo que ver ese episodio y en ese momento la parte de tensión en el famoso tú lo has querido, que es lo que entendí yo que en ese momento había que transmitir importantemente, que la va a matar. Porque os acordáis, ¿qué ocurre justo después del tú lo has querido? Que le mete un tiro en la mano Jodie. Porque es lo que impide, o sea, lo que impide en ese momento que maten. O sea, primero Calvados empieza a disparar. Sí. Se enfada Bermúdez, dice, Calvados, para, que te he ordenado que no pares. Y cuando dice, oye, que apártate, hace como unos tiros de advertencia, no creo que falle por mala puntería, creo que falla porque claro, está haciendo y como decir, oye, te estoy dando una oportunidad, apártate y mato solo de Haibara y quítate tú. Si no te quitas, te quito. Y al final dice, venga, pues no te quitas, pues disparo yo y es el tiro. ¡Venga! ¡Aléjate inmediatamente de esa niña! Le he prometido que no mataría a nadie más. ¡No! ¡No pienso hacerlo! ¡No me tientes, te lo advierto! ¡Socorro! Muy bien, chica, tú lo has querido. De Jodie, que ya se ha recuperado, lo que impide que la mate. Seguramente hubiera sido mejor incluir además la palabra Ángel, que es el mote, recordemos que Ángel es el mote que le ha puesto Rose. Por eso ya te choca, pero ya conoce al personaje y dice, es imposible que la fuera a matar en ese momento. Pero entendemos que en ese momento, o sea, al principio es muy difícil que... Ella, claro, el latiguillo que repetía, si no recuerdo mal, Bermúdez, y eso lo teníamos que dejar en inglés porque salía hasta el texto, era la famosa frase, a secret makes a woman woman. Sí. Si os acordáis, si lo habéis seguido el cómic de Planeta, lo traducen de dos maneras diferentes. Primero lo traducen como el secreto hace interesante a una mujer, y luego ya lo traducen por el secreto hace una mujer. Sí. Nosotros escogimos esta segunda e intentamos que nosotros se lo dijeran desde el principio de la misma manera, ¿no? Pero ya digo, no quiero que sea una excusa, ¿eh? Yo creo que hicimos un buen trabajo, lo cual no quita que, por supuesto, la gente puede decir, oye, pues igual hubiera sido mejor si en vez de esto hubiera sido esto otro. Seguramente. Pero, de verdad, no me gustaría que quedara la idea de, ay, me disculpo de que lo hiciéramos. Yo creo que hicimos un buen trabajo. No, claro, o sea, evidentemente vosotros lo cuidasteis. Hay cosas, las expresiones, si sigo siendo partidario de adaptarlas. Pues me acuerdo del capítulo en el que le roban a Mitsuhiko la cama y dice, chorizo. Pues... disculpe, oiga. ¡Chorizo! Makoto, por ejemplo, Makoto Kyogoku. Muchas veces, cuando Sonoko recordaba, se ponía en plan coquetona con alguien, había alguien que le decía, oye, ¿qué diría Kyogoku? Es un poco complicado que el que está siguiendo la serie se acuerde de quién es Kyogoku, porque Kyogoku sale una vez cada 100 episodios, prácticamente. Sí. Teníamos que decir algo así como, oye, ¿no se supone que tú tienes un novio llamado Makoto? ¿Qué crees que diría él? Claro. Para recordar, chicos, tiene un novio que se llama Makoto. Y cuando hacíamos cambios, no era porque nos sentimos graciosos y tenemos que hacer un cambio. Es cómo creemos que va a quedar mejor. En el capítulo en el que Conan se queda afónico, me acuerdo que al final del capítulo dice, ay, ha llegado un mensaje de Shinichi, ¿qué te ha dicho? Y entonces hacía un gesto, creo que de un kanji o algo, y la otra entendía mal como que le había preguntado una guarrada. ¿Qué le has preguntado? Entonces, como hace un gesto de cruz, ¿qué hacíamos en el doblaje? Hace un gesto de cruz y dice, ¿que si uso sujetadores cruzados? Vaya. Siento preocuparte. Perdóname.
Preguntó que si yo uso sujetadores cruzados. Para buscar el equivalente para que concuerde con lo que se ha visto en pantalla y con la cara que ha puesto de que se ha enrojecido, ¿no? He dicho antes que me gustaba mucho el capítulo de Ruri porque me acuerdo que ese capítulo lo resolvía Kogoro y Conan se tenía que poner a chillar cosas desde el otro lado de la puerta, Afuera, la puerta cerrada. para que el otro vaya pillando. Si veis lo literal, chillaba otras cosas. A mí no buscaba... Dices, ¿qué se tiene que enterar Kogoro? ¿Que la otra no sabe fumar? Pues lo que va a decir Conan es... ¡Ran! ¿Cómo se fuma? Porque yo nunca he fumado y no sé cómo se hace. Oye, otra cosa, Ran. ¿Puedes decirme cómo fumarme un cigarrillo? Es que yo nunca he fumado, así que no tengo ni idea de cómo se hace. Pero como tú no has fumado en tu vida y nunca has usado un mechero, es imposible que pensaras en esconder algo ahí dentro. Que diga Conan, claro, Ruri, tú no has fumado, luego por eso sabías, tal. Os aseguro que el objetivo casi siempre, hombre, puede haber algún tío que se venga arriba y se tome licencias. Pero en general, el motivo de una castellanización es porque tú piensas que así va a llegar el mensaje mejor de la serie. Esto no quiere decir necesariamente que esto sea mejor. Hagamos autocrítica. Es el fabuloso mundo de la subjetividad. Pero sí quiere decir que se ha dedicado un esfuerzo. Claro. Cuando yo no puedo convencer a nadie, oye, el doblaje de Tío Conan, fuimos la polla y a todo el mundo le tiene que encantar como lo hicimos. No, porque es mentira. Esto es el reino de la subjetividad. Lo que sí quiero un poco, batirme un poco en duelo, es decir, hubo un gran esfuerzo. Claro. Se intentó hacerlo mejor. Totalmente. Y teníamos pues esa opción de proponer cambios, proponer cosas, era una forma de trabajar, que pasa también en series como Bobo, como Yester Aventurero, que son dos series para mí que tenían que ser premiadas por cómo se adaptaron. Yo me acuerdo que llegamos a hacer, fíjate, un ranking de ver, eso lo llegué a hacer yo, en plan niñato friki, un ranking de quién había hecho más veces de asesino. Había dibujado las caricaturas de todos, Vicente Ibar, Salvador Serrano, tal, no sé qué, a ver quién había hecho más veces de asesino. Y es que es algo que harías tú, sí, es normal. Y quiero recordar que había ganado Salvador Serrano, pero me acuerdo, o era Salvador Serrano o era Tenti, uno de estos dos era los que más veces hizo. Yo me acuerdo que en mi ranking tenía 1. Yo solo fui asesino una vez, que fue en el capítulo de los escarabajos. Al final, demostré que sí era un gran criminal, ¿no? ¿Por qué era tan importante para el estudio tener a alguien como yo y por qué Aray Multimedia pensó que le merecía la pena gastar un sueldo en una persona que siguiera la serie? Para que se acordara, pongo un ejemplo que demuestra mucho lo que es. Yo creo que fue en el capítulo este de Princesa versus de las dos madres, de madre contra madre. Yo llego a las 10 y me encuentro a Marta Sainz haciendo la voz de Yusaku Kudo y a Pepa Bueno haciendo la voz de la otra madre, de Eri Kisaki. Es decir, al revés. Le digo a Chima, oye, están al revés. Digo, me había puesto en el guión, las madres eran tal y tal, pero se ve que no cayó en la cuenta y pues son al revés. En ese momento me dice Chema, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que salieron? Fijaos cómo era yo de friki que me acordaba. Y dice, sí. El 14 era él y tal. Lo tenía de memoria, Lo cual, bajaba la cinta y digo, entonces, por aquí ya te aseguro. La cinta dijo, lo vio y dijo, vale, volvemos a empezar. ¿Sabéis lo que es poder empezar a las 10, algo que ha empezado a las 8? Dios, era una locura. Pero demuestra que a Chema Caro le importaba. Dijo, mira, ¿qué más nos da? Esto es de friki y tal. Sí. Frase que he escuchado más veces en el atril de las que a mí me gustaría. A un director que me dice, esto es de friki, esto no importa a nadie. Eso es solo que ni a Chema Carrero ni a Jaime Roca lo dijeron nunca en Aray, y tengo la verdad que sí lo he escuchado a muchos otros directores, que dicen, esto no le importa a nadie y tal. Y ahí no. Y si nos hemos dado cuenta, se repite. Y volvieron a venir otra vez, y aunque hubiera que pagarse el doble, y volvimos a empezar para que fueran las voces que tenían que ser. Qué bien, porque en ese momento... ¿no? Pero sí es verdad que incluso en Japón han ido peor como puritanos, y el propio anime original de Conan de Japón ahora mismo está muy censurado. Tipo, quizá ahora no habría tanto problema con eso en los capítulos actuales, porque ya tienen que se ha ido expandiendo el virus del puritanismo y de cuidado con lo que ves. Sí, no va a ser que la gente, porque lo vea, se crea que es Conan y se ponga una pajarita a resolver misterios. Sí es verdad que para mí es una cosa importante para mí, cuando yo veo un doblaje en castellano y quiero entretenerme, es que a mí sí me gusta, y es como que se note que los diálogos están mimados. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Os aseguro que no tiene nada que ver cuando el ajustador ha visto la traducción y dice, pues ya está, pues ¿qué tengo que hacer? Pues ajustar pausas a bocas, punto. Como decir, a ver, la traducción es literal, pero yo tengo que buscar esto, ¿cómo se hace? Sí. ¿Qué pasa en esta secuencia? Pues que le cierran la puerta de las narices
me acuerdo, yo qué sé, que Kogoro dice, voy a entrar, déjeme usted entrar, no lo dejo entrar, ¡pam! Pues esto es muy básico, no vamos a hacer un poco más de gracia. ¿Quién es usted? Siento molestarle, pero resulta que nuestro coche ha tenido una avería aquí cerca. No irá a dejar desamparados en el frío de la noche a un pobre niño, una frágil mujer y a un servidor, ¿verdad? Sí, eso es lo que voy a hacer. Lárguese de aquí, estoy ocupado. ¡Ni hablar! Pongo un ejemplo que a lo mejor me puedo columpiar y me puede decir, no estoy nada de acuerdo contigo, la mata. Pero pongo un ejemplo. Si a mí me llega la secuencia del Big Bang, que no creo que llegue, pero si algún siglo llegara ese capítulo, la declaración de Kudo ante Rana ante el Big Bang, Sí. Ojalá. me llega la traducción literal, y la traducción literal dice, creo recordar algo así como ni Sherlock Holmes sería capaz de entender la chica que me interesa, ni por asomo yo lo dejaría así. ¿Por qué razón? Porque es evidente que lo que está diciendo tiene mucha más fuerza que la chica que me interesa. Es una declaración. Y de hecho, como encima conozco por el cómic, que a partir de ese momento ya se entiende que ya se ha declarado, ¿cuál es el verbo que tenemos que usar? Pues el verbo será, en Sherlock Holmes entendería a la chica a la que amo, o a la chica de la que estoy enamorado. Eso es eso. Es que al final eso es lo que realmente querían transmitir. El caso... ¡Oye! ¡No! ¡Suéltame! El caso más complicado que llevo eres tú. ¿Qué? Puedo llevar multitud de casos difíciles, pero tú, Ran, te llevas la palma. Ni el mismo Sherlock Holmes sería capaz de resolverlo. Me es imposible entender el corazón de la chica de la que estoy enamorado. Pero los japoneses tienen varias palabras para eso y Shinichi es muy tsundere. No le gusta expresar sus sentimientos. Tienen algunos una especie de estreñimiento emocional que les cuesta mucho de sus sentimientos. Pero el valor que tienes que dar es decir, cómo reacciona en el momento el personaje. Se queda ella planchada, se queda él impactado y marca un antes y un después en su relación. Claro. Por tanto, en el castellano, ¿cuál es el verbo que significa eso? Claro. Enamorarse o amar. Y tiene que decirle, es que eres la chica de la que estoy enamorado. Por tanto, no seguiría la literalidad. Porque yo digo, la literalidad tiene sus reglas. El ejemplo que dice siempre Eduardo Gutiérrez, no decimos llueven perros y gatos, decimos llueve a cántaros. Cada cual tiene en estas expresiones, si fuéramos literales, tendríamos que decir, anda, llueven perros y gatos. Pues es igual. O del catalán, ¿no? Yo el Urruti te estimo, nunca sería Urruti te estimo, sería Urruti te amo, te adoro, ¿no? Pues igual aquí entonces, por eso digo, se nota mucho cuando el que lo ha adaptado se ha empapado. Digo, a ver, ¿esta secuencia qué es? Está enfadado porque le quiere matar, está enamorado por tal. Por tanto, aunque el literal me diga esto, yo estoy en castellano y en castellano esto tiene sus palabras para decirlo. Es que al final para eso es el doblaje, porque si no, pues te la ves en original con subtítulos. Claro, totalmente. Claro, y